Hola queridos hermanos, ¿qué les parece si tomamos un momento para orar antes de ser alimentados una vez más por la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios? Oremos juntos. Padre, quiero agradecerte por este hermoso día que tú nos das, este día en el que sabemos tu gracia está sobre nosotros, tu favor, tu amor. Creemos, Señor, que este es el día que tú has hecho para bendecir nuestras vidas y por eso te pido, Padre eterno, que cada persona, cada familia que se reúne en torno a este momento, a esta actividad, pueda ser tocada por tu bendición, tocada por tu mano, Señor. Que mientras hable tu palabra, tu Espíritu Santo también pueda tocar nuestras vidas y nuestro espíritu ser alimentado por ti. No queremos, Señor, simplemente recibir información, queremos recibir la nutrición que viene de ti, para ser fortalecidos en tu verdad y avanzar en nuestras vidas. Gracias, Señor, estamos en tus manos. Amén y amén. Qué bueno poder compartir una vez más, tomar un tiempo más para en la palabra del Señor buscar ser dirigidos por medio de ella, ser también alimentados como orábamos y que nuestro espíritu y nuestra vida misma sea fortalecido. No sé qué situaciones puedas estar atravesando ahora, pero es mi anhelo, es mi deseo que pueda ser levantado por medio del Espíritu que está en ti. El Espíritu Santo pueda levantar tu ánimo, pueda levantar tu espíritu y que su palabra sea una fuente que pueda fortalecer tu vida este día. Hoy yo quiero tomar un momento para que compartamos en un tema que he llamado el poder de la gracia. El poder de la gracia. Esa pequeña palabra que tiene un impacto o ha tenido un impacto muy grande en la vida de todos aquellos que hemos decidido creer en Jesucristo y de esta manera ser impactados por el favor de nuestro Dios. Y creo que todo ser humano a través de la vida cometerá algunos errores significativos. No solo me refiero a aquellas faltas cotidianas, sino a aquellas cosas que en algún momento pueden traer a nuestra mente, a nuestros corazones, culpa, vergüenza, quizá algún tipo de temor, porque sabemos que lo que hemos hecho no ha estado bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros cometemos alguna falta? Cuando nosotros sabemos que hemos pecado delante de Dios, hemos hecho algo que no ha estado bien. Cuando lo ignoramos, si ignoramos nuestras faltas, ellas pueden contribuir para que nos volvamos egoístas, es decir, indiferentes ante aquellas cosas e ir simplemente repitiéndolas o sin darle la más mínima importancia. Pero por otro lado, si las sobreestimamos, entonces podemos caer en la autocondenación, caer en la culpa, caer en la vergüenza y entonces no disfrutar plenamente de la vida. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a Jesús? Cuando a pesar de haber faltado o en medio de esa situación, ¿qué ocurre cuando vamos a Él? Entonces experimentaremos su gracia. Experimentaremos su amor. De hecho, Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A través de los años he tenido la oportunidad de crecer cerca de muchas personas cristianas, crecer en la iglesia. Desde niño he abrazado esa fe a través de mi propia familia, de mis padres, quienes desde niño me enseñaron a creer en Dios, a confiar en Él y a vivir la vida de iglesia, tal y como la conocemos. Y esto me ha permitido darme
darme cuenta que algunas personas tratan de vivir la vida cristiana, pero a través de la ley. A través de esa ley que fue entregada al pueblo de Israel, y tratan entonces de esta manera de vivir su fe cristiana, pero atados a muchas cosas que tienen que ver con lo que no debo hacer, lo que sí debo hacer, aquello que debo dejar, aquello que debo obedecer, más que disfrutar de la gracia del Señor. No significa que el que nosotros querramos o anhelemos obedecer a Dios y actuar agradándole a Él es entonces simplemente vivir en la ley. Pero cuando estas cosas que encontramos en la Escritura, que el mismo Jesús llama la ley, en este caso, cuando nos vivimos solamente apegados a eso, entonces nos será muy difícil disfrutar del amor, disfrutar de la paz, disfrutar de la bondad y de el favor de Dios sobre nuestras vidas, sobre todo porque muchos viven la vida cristiana tratando de ganarse algo en lugar de disfrutar de aquello que Cristo se ha ganado por ellos. Y esa es la diferencia. Hay muchas personas que también desde luego pueden vivir, o veo que hay personas que disfrutan del favor, de la gracia de Dios sobre sus vidas, son conscientes de esto, y entonces son personas que experimentan más libertad, personas que experimentan el favor de Dios sobre sus vidas y que disfrutan de la vida abundante que Dios a través de Jesucristo nos ha entregado. Porque eso es lo que dice la Escritura, que hemos recibido por medio de Jesucristo vida, y no cualquier vida, sino vida abundante. Ahora, cuando nosotros solamente nos aferramos a ver qué cosas no debo hacer, qué es lo que ofende a Dios, qué es lo que no ofende a Dios, y sobre todas las cosas, cuando alguien se dedica a ver eso en otras personas, es decir, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, en qué se está equivocando, en qué está acertando, como para convertirse o convirtiéndose de esta forma en alguien que está juzgando la vida de alguien más, este tipo de comportamiento evitará que la persona pueda realmente disfrutar de la vida en Dios. Yo quiero tomar una historia para que miremos lo que a través de la obra de Cristo nosotros hemos recibido. Y es una historia que muchos conocemos. La leemos en Juan capítulo 8, y dice de esa manera. Primeramente voy a leerla y luego vamos entonces a compartir algunas verdades allí, algunos principios, cosas interesantes e importantes que tienen que ver con la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque si somos hijos de Dios, es porque creemos en Jesucristo. Y si Jesucristo es nuestro Señor, entonces el modelo, el ejemplo a seguir es el suyo, pero también la guianza nos vendrá de parte de Él para que podamos vivir la vida tal y como Él la ha preparado para cada uno de nosotros. Leamos entonces capítulo 8 del libro de Juan. Dice: pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio, y la ley en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo.
al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es una historia que nos puede ilustrar muy bien, es una historia que nos puede mostrar el camino que Jesús nos invita a transitar, el camino de la gracia y el poder que ella tiene sobre una vida, sobre las personas que deciden creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Esta es una historia bastante interesante, porque nos revela esas dos caras de esa misma moneda. Los momentos que vivieron allí nos revelan la manera de pensar que puede haber cuando alguien está apegado a la ley y cuando alguien puede disfrutar de la infinita gracia del Señor, la infinita gracia de Dios. Dice que esta mujer la encuentran cometiendo acto de adulterio, y lo primero que hacen es llevarla a Jesús diciéndole: en la ley esta mujer debe ser apedreada. En otras palabras, esta mujer debe morir, porque lo que dice la ley es que la paga del pecado es la muerte. Y aquí quiero entonces resaltar lo primero que quiero que veamos en torno a la gracia. Y es esto: la ley condena y la gracia perdona. Allí está una gran diferencia entre la ley y la gracia. Porque la ley va a exponer nuestras equivocaciones, nuestros errores, y si lo que hemos hecho no ha estado bien o es condenado por la ley, entonces la persona debe pagar. Ahora, la gracia lo que hace es que perdona. Quien vive bajo la gracia, entonces, no batalla con la condenación, la culpa, sino que vive en la gratitud de sentirse perdonado. Los hombres vienen trayendo a aquella mujer y aprovechaban, decía: bueno, de una vez acabamos con este problema, pero a la vez vemos si podemos resolver el asunto que tenemos con Jesús. Le tendían una trampa. Y ellos muestran la ley, haciéndole ver a Jesús: ¿tú qué harás? Porque sabes que no puedes ir en contra de nuestras leyes, de esa ley que está establecida, esa ley que no fue entregada por nuestros antepasados. Dice que Jesús no responde ningún tipo de palabra, sino que se inclina y comienza a escribir en la tierra. El silencio a veces es abrumador en la mente de las personas, porque no sabían qué era realmente lo que él estaba pensando en ese momento, pero insistieron en preguntar: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu veredicto en relación a esto? Ahora, ¿qué ocurre? Lo que Jesús hace es incorporarse y decir: ok, vamos entonces a ver, si alguno de ustedes ha cometido alguna falta, entonces tampoco está en condiciones de condenar. Y la pregunta que surge aquí es esta: ¿quién entonces no ha cometido ninguna falta como para estar en condiciones de aplicar una ley sobre la vida de otras personas? Pero esto es posible. La manera de pensar de Jesús lo que nos lleva entonces es a entender que o vivimos por ley y somos condenados, o vivimos por la gracia y nos sabemos perdonados. Hay personas que quizá no tienen gente alrededor tratando de lanzar piedras sobre ellos, pero tienen maneras de pensar que pareciera que ellos mismos están autocondenando, ellos mismos están lanzando piedras mentales sobre sus vidas, generando en ellos autocondenación, generando en ellos
culpa o autoculpa, generando dentro de ellos sentimientos de indignidad, de tal manera que no logran disfrutar de la vida. Hay cosas que incluso otras personas ni siquiera saben, pero cosas con las que ellos batallan y que la gente ni siquiera sabe que están batallando con eso, pero dentro de sí entonces hay voces que dicen: lo que hiciste estuvo muy mal, lo que hiciste no es digno de perdón. Pero hoy entonces quiero hacerte pensar en esto. ¿Quieres seguir viviendo bajo esa ley que te condena y te dice que no eres digno de las cosas, que aun cuando Jesús murió por ti, aun cuando crees en Él, sigues entonces creyendo que tu pasado es tan grande que Jesús no puede perdonarlo, o que los errores fueron tan graves que entonces tienes que aún así vivir en condenación constante? Pero si nos acercamos a Dios, en Él encontraremos oportuno socorro. De hecho, la Escritura dice que necesitamos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y hay personas que pueden vivir la vida cristiana por años y cantar y adorar y creer en Dios, pero seguir viviendo atrapados dentro de sí por las voces del pasado que le dicen que ellos no son dignos de poder experimentar el favor de Dios sobre sus vidas y disfrutar de la vida abundante, debido a que algo sucedió y ellos entonces necesitan pagar. Si es que tienes que pagarlo, piensa en esto. Si es que quieres vivir de acuerdo a lo establecido por la ley, entonces piensa en esto: la paga del pecado es la muerte. Tendrían que entonces llevarte a la condenación y llevarte a la muerte, pero no es lo que en Cristo tú recibes. Porque a veces creemos que los peores ataques los vamos a recibir desde fuera, pero una de las características del obrar de Satanás contra la vida de un hijo de Dios es que trata de que pierda la batalla de la mente, trata de condenarlo en sus pensamientos. Pero este día puedo entonces recordarte la palabra del Señor que dice: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que más aún, el que resucitó y el que está sentado a la diestra del Padre. Satanás no ha muerto por ti, lo que significa que no puede condenarte. La gente que te rodea no ha muerto por ti, no ha entregado su vida por ti, lo que significa que no pueden condenarte. De hecho, el apóstol Pablo dice: eviten juzgar a los demás, porque en lo que juzgan a otros, se juzgan a sí mismos. Porque en la medida en que creemos que tenemos el poder para condenar el accionar de alguien más, y mira que ni siquiera era la llevaron a un juicio, no, simplemente la condenaron de una vez. Ahora, lo que hizo esta mujer estuvo bien, no estuvo mal. Pero Jesús entonces le dice: pero ¿quién de ustedes no lo ha hecho? Y vamos a ir a eso en un momento. Pero entonces quiero destacar esto: quienes se saben perdonados por Dios tratarán a otros con la misma gracia que de Él han recibido. La gracia también nos permite perdonar a otras personas, entender a otras personas, en lugar de señalarles, aplicando entonces la ley sobre sus vidas. Más bien extenderemos nuestras manos para decir: por gracia he recibido, y de la misma forma que lo he recibido, yo también doy gracias, doy de gracia. Perdonar es una manera de vivir en libertad. Quienes no perdonan, de alguna manera pueden sentir que las faltas que otros cometen no son justas, que las faltas de otras personas no deberían ocurrir. En otras palabras, que él no debería ser un ser humano. Ahora, eso no justifica el accionar o el mal accionar de alguna persona, no. Pero lo que nos muestra es que el que perdona reconoce que es simplemente un ser humano. Cuando Jesús estaba en la cruz,
y había sido clavado allí, había sido golpeado hasta sangrar, en fin. Había sido herido en su costado y sin embargo, una de sus frases más icónicas fue esta: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Muchas veces las personas creen que saben lo que hacen, pero cuando cometen errores, entonces demuestran con eso que no saben lo que hacen. Por eso, cuando nosotros vivimos en la gracia de Dios, no solamente vivimos sabiéndonos perdonados, sino que también de la misma manera estaremos dispuestos aún a perdonar a otras personas. De hecho, el mismo Jesús decía que nosotros necesitamos perdonar y amar aún a nuestros enemigos, lo cual no es sencillo hasta que lo miramos a través del poder de la gracia. Hay personas que piensan que la gracia solamente es misericordia, y en parte lo es, pero la gracia también es justicia. Es cuando nosotros sabemos que por justicia Dios a través de Jesucristo nos ha permitido a nosotros disfrutar del perdón y de su amor. No solamente porque Él lo ha querido, sino porque Jesucristo lo ha comprado. Él ha pagado por nosotros. Por esa razón entonces es que si nosotros nos sentimos perdonados por Dios a través de la gracia, no permitas entonces que el resentimiento, el enojo ensombrezca eso en tu vida. Que eso sea oscurecido por pensamientos que tienden a la venganza y al odio, al rencor dentro de ti. No, para nada. La vida cristiana es para disfrutarla, pero no se disfruta cuando en nuestros pensamientos vivimos batallando contra alguien más por las decisiones equivocadas que él ha tomado. Repito, no es que las justificamos por medio de lo que él haya hecho, es que las llenamos de la gracia y el favor de Dios, y de esta manera entonces cumplimos lo que la Escritura nos dice. Mira lo segundo que quiero resaltar acá. La ley expone las faltas, la gracia las cubre. Es lo segundo que vamos a meditar este día. La gracia tiene como fuente el amor de Dios sobre nosotros, pero también cuando actuamos con gracia sobre la vida de alguien más, lo que internamente debe motivarnos es el amor. ¿Esto por qué? El apóstol Pablo, en una de las cartas a los Corintios, específicamente la número 1, en el capítulo 13, dice que el amor, una de sus características es que cubre multitud de faltas. Cristo nos ama de tal manera que cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Volviendo a la historia de esta mujer que traen a Jesús porque la han encontrado cometiendo adulterio, dice que cuando la traen a Jesús, según lo que hemos leído, Jesús se levanta, luego de tener algún silencio, se levanta y habla con ellos y les dice: el que esté libre de pecado, que entonces lance la primera piedra contra ella. ¿Qué es lo que hizo Jesús allí? Si vienes a justificar tus acciones por medio de la ley, entonces prepárate, porque voy a mostrarte la ley contra ti. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes quieren actuar según la ley con esta mujer, entonces no crean que ustedes se escaparán a la ley, porque esa es una de las características de la ley, es que expone nuestras faltas. Pero lo que hace la gracia es que entonces cubre esas faltas cometidas. En este particular quiero destacar una parte de la historia que encontramos en la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos cometieron una falta grave contra Dios.
Y mira entonces, dice que inmediatamente que ellos cometieron aquella falta y se abrieron sus sentidos y se dieron cuenta de lo que habían hecho y que estaba mal delante de Dios, entonces dice que ellos se escondieron. De hecho, sintieron vergüenza y comenzaron a cubrir sus cuerpos con algunas hojas. Pero lo que dice la Escritura es que Dios viene con ellos, les llama, les dice: Adán, ¿dónde estás? Y la respuesta de Adán fue: tuve miedo y me escondí porque sabía que estaba desnudo y sentí vergüenza. Y Dios le dice: ¿y por qué es que has sentido todo esto? ¿Es que acaso hiciste aquello que te pedí no hicieras? Y desde luego allí quedó reflejado el comportamiento de ellos delante de Dios. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Dice que el acto siguiente es que Dios entonces toma la piel de un animal y con ella hace una ropa para cubrirles. Es una figura muy elocuente para darnos cuenta que Dios no se agrada de nuestras equivocaciones, que Dios no nos expone a la vergüenza. Sabe que como seres humanos podemos fallar, podemos faltar. Aún las faltas que cometemos pueden ser graves delante de Él, y aún así no se comportará con nosotros con venganza, sino con gracia, con el favor que no merecíamos, pero que recibimos de su parte. Ese cordero o ese animal que sacrificó su vida para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, también representa aquello que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él fue expuesto aún a la vergüenza, su cuerpo fue crucificado, fue molido, fue abatido, aún su vida fue quitada, precisamente para que a través de ese acto nosotros podamos tener en Cristo la redención de nuestros pecados. Es decir, Dios ha cubierto nuestros pecados. No es encubrir, porque el que encubre sus faltas no alcanza la misericordia de Dios, dice la Escritura, pero es cubrir, es decir, es llenar de amor. Es decir, la persona puede experimentar ciertamente: lo que he hecho no ha estado bien. Es cierto, lo que he hecho ha ofendido a Dios, pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, no desea que yo siga viviendo en la vergüenza y no seguirá entonces hablando de aquellas faltas que he cometido para que otros puedan entonces enterarse de lo que yo he hecho, de tal manera que me sienta mal por las cosas que he hecho, sino que a través de Jesucristo, cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón aún dispuesto a pedir perdón delante de nuestro Dios, entonces lo que recibimos en Cristo es esa cobertura, es ese amor que inunda nuestro ser. ¿Te sientes de esa manera? Cuando cometes alguna falta o pensando en las faltas que has cometido en el pasado y que has venido al Señor, ¿sientes entonces que Dios ha cubierto eso en ti, o todavía sigues tratando de esconder algo, esconderte detrás de tus propias ideas, esconderte detrás de tus propios secretos, esconderte detrás de hojas de higuera, como lo hizo Adán? ¿O en lugar de eso has expuesto tu vergüenza al Señor, diciéndole: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y aunque no soy digno de ser llamado hijo tuyo, yo sé que por gracia he sido salvo, y esto no viene de mí, sino que es un regalo que tú me has dado? A veces tenemos pensamientos legalistas, y a veces nos encontramos con personas que tienen pensamientos legalistas. Personas que creen que tienen el poder de levantar una piedra contra alguien más.
Se sienten orgullosos, se sienten con la fuerza y creen ellos con la sabiduría y con el poder y la autoridad para señalar a alguien más. Cuando la verdad es que Jesús lo que nos enseña es a cubrir las faltas. De hecho, dice el mismo Jesús que hay un resumen en el comportamiento y lo que Dios espera. Amen a Dios, dice, y amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero el que ama no está tratando de exponer la vida de otras personas cuando estos fallan, sino más bien de ponerse de su lado, cual amigo que da su vida por otro para levantarlo. ¿Qué es lo que Jesús hizo exactamente con esta mujer? No tratamos de hacernos ver como mejores, porque es que no importa. Es que el que no ha mentido, quizás ha robado; el que no ha robado, quizás ha adulterado, en fin. Pero no hay justo ni aun uno. Es por eso que es el poder de la gracia el que opera en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos entonces sentirnos que en Dios estamos cubiertos. Que cuando aún Dios nos mira, no lo hace a través de nuestros errores y equivocaciones, sino que lo hace a través de ese ropaje que de Cristo hemos recibido, porque lo que la Escritura dice es que nosotros somos revestidos de una nueva persona. Y no somos revestidos de nosotros mismos, sino de la persona de Cristo. Cuando Dios te mira, si eres un hijo o una hija de Dios, si eres cristiano, si has creído en Jesucristo y Él es tu Salvador y te reconoces como parte de la bendición, te reconoces como parte de su familia, tocado por su gracia, entonces debes pensar siempre en esto. Cuando Dios te mira como el santo Hijo suyo que eres a través de su Hijo Jesucristo. Te mira como el muy amado hijo y la muy amada hija que eres por medio del favor que de Cristo has recibido. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que ahora eres, no lo eres por lo que hiciste antes, no lo eres por tus propias falencias y por tus propias equivocaciones, lo eres por la gracia de Cristo el Señor. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo que de Dios has recibido. Y ciertamente, una vez que somos revestidos por medio de la gracia del Señor, comenzamos entonces a vivir agradando a nuestro Dios. Pero no obedecemos para ser salvos, no obedecemos para optar a la gracia, sino que una vez que somos salvos y hemos optado a la gracia de Dios, actuamos en obediencia como muestra de nuestro amor por nuestro Dios. Porque lo primero es ganarse el favor de Dios y lo segundo es mostrar gratitud por aquello que de manera inmerecida hemos recibido del Señor. Y eso nos libera. Eso debe liberar nuestras vidas. Eso nos debe hacer actuar con tranquilidad, con gozo. Nos debe hacer actuar aún con humildad. Nos lleva a adorar al Señor porque sabemos que lo que somos, lo somos por la gracia del Señor. Porque sabemos que si disfrutamos de vida abundante, no es por lo que nosotros hayamos pagado, no es por nuestros propios méritos, es porque aún Dios ha cubierto de amor nuestras propias faltas. Mira lo otro que quiero destacar. Ante la ley todos somos culpados, ante la gracia somos aceptados. La aceptación. Dice que en Jesucristo somos aceptados y eso también es muestra de su gracia. Porque Dios puede perdonar nuestros pecados, pero no traernos con Él. Dios puede cubrir nuestros pecados, pero no traernos con Él. Pero lo que nos muestra Jesús
es que no solamente somos perdonados y nuestras faltas cubiertas, sino que aún somos aceptados en el reino del amado Hijo suyo. Hay personas que cuando alguien comete un error, lo sacan de su vida. Es más, he oído frases, quizás tú las has escuchado, frases como, sí, yo lo perdono, pero ya no puedo estar más con él. Y es una frase muy humana, pero en Dios no es así. Dios dice, porque te amo, te perdono, porque te amo, cubro tus faltas, y porque te amo, te hago volver a casa para estar contigo. ¿Te imaginas cómo es nuestra vida? ¿Y cómo sería más bien nuestra vida de acá en adelante si nosotros pudiéramos siempre saber que Dios nos ha aceptado y que cada decisión que tomamos gire en torno a esto o tome en cuenta esta verdad eterna de Dios? No estoy diciendo que antes no lo hayamos hecho, porque es algo que hemos hablado, es algo que tú has leído, es algo que muchas veces hemos estudiado, analizado y que creemos y que vivimos muchas veces sobre esa base. Pero la pregunta es, no se trata de momentos, sino ¿qué pasaría si cada día del resto de nuestra vida nosotros pasáramos cada instante de ella por este filtro, el filtro de la gracia que dice que en Dios somos aceptados? Ya no tendrías que estar tratando de ganarte la aceptación de alguien más. No tendrías que vivir o no tendríamos que vivir la vida mendigando el amor de alguien más, mendigando las palabras de alguien más y el reconocimiento de alguien más, porque muchas veces la gente que está en torno a nosotros puede comportarse como esas personas que trajeron a esta mujer tratando de lapidarla. Hay personas que lo hacen por puro gusto, por puro deseo. Hay personas que hablan de otras personas aunque ni siquiera les conocen. Y eso hace a veces difícil que nosotros podamos transitar sabiéndonos aceptados, dignos, sentirnos que somos parte de la gran familia de Dios. Por eso a veces arriba, a veces abajo, puedes experimentar eso en muchos instantes de tu vida. Puede haber batallas en tus pensamientos, creyendo que debes hacer algo para que alguien más pueda ver tu valor. Pero tú no vales por lo que haces. Lo que haces es valioso porque eres valioso. Eres valioso para Dios. Eres valiosa para tu Señor. Muchas veces aún te encontrarás sintiéndote rechazado por ti mismo, por ti misma, batallando en la mente con ese tipo de pensamientos, como diciendo no soy digno, no lograré esto por las cosas que ya he hecho, cometí algunos errores. Y algunas cosas ni siquiera son pecados extraordinariamente grandes. En algunos casos quizás sí. A lo mejor alguien asesinó a otra persona, pero a veces no son pecados tan grandes, faltas tan grandes, sino simplemente errores del camino. Hay personas que cometieron errores en su área financiera, por ejemplo, en el pasado, y hoy sienten entonces que están atrapados en la miseria o atrapados en una situación, y cuando tratan de salir es como que esto se levanta diciendo tú no mereces eso porque mira los errores que cometiste. Pero en Cristo somos hecho una nueva creación y es el poder de la gracia la que nos permite entonces vivir sabiendo que nosotros somos amados y aceptados por el Hijo de nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Hoy día
es notable cómo algunas personas entonces, tratando de vivir una vida que sienten no merecen, entonces, y tratando de cubrir aquellas cosas que no han estado bien para que la gente entonces no lo note, no se dé cuenta, pareciera que estamos ante una fábrica de alter egos. Mucha gente está creándose un yo alterno, un yo que pueden estimar mejor, más noble o quizá con menos errores y menos equivocaciones, que se vea mejor para la gente. Y es como en algunas de los programas de internet que se crean algunos avatar. Y hay personas que van por la vida tratando de mostrar lo que no son, viviendo una vida que a lo mejor ni siquiera disfrutan, pero tratando de ganar el favor de alguien más, tratando de demostrarle a alguien más. Quien tal hace está viviendo bajo la ley. Pero cuando somos capaces de desprendernos de eso, y es a lo que te animo este día, si es que batallas con eso, entonces cuando tratamos de desprendernos de eso y vivir de acuerdo a la gracia y el favor que de Dios hemos recibido, ¿sabes qué vendrá? Vendrá lo último de lo que hoy quiero hablarte. Mira lo final que dice Jesús en la porción que hemos leído en Juan 8. El versículo número 12. Dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Querido, una de las cosas que hace el poder de la gracia es que trae luz sobre nuestras vidas. Ya no andamos en tinieblas. Ya no andamos tratando de escondernos entre los rincones y las sombras, sino que sabemos que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Fallaremos, sí, de muchas maneras. ¿Lo haremos para que la gracia abunde? En ninguna forma. No tenemos que pecar para que la gracia se manifieste en nuestra vida, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y puedes vivir entonces en completa y absoluta libertad. La gracia que nos salva, la gracia que nos perdona, es la gracia que nos da vida. Es esa gracia que hace que sonriamos en las mañanas, que podamos mirar la vida con una expectativa diferente. Es su gracia, es el poder de la gracia sobre nosotros, porque no vivimos el día a día, no despertamos a una mañana para saber cuántas normas tengo que cumplir y cuántas reglas tengo que llevar adelante y a cuántas personas le tengo que agradar, sino que me levanto cada mañana sabiendo que soy el amado Hijo de Dios. Te levantarás cada mañana sabiendo que eres la amada hija de Dios. Transitarás el día no tratando, como decía, de cumplir las expectativas de alguien más, sino más bien viviendo la vida que de Cristo has recibido. Sabiendo que eres una persona favorecida por Él. Sabiendo que la vida abundante va desde lo más pequeño y temporal hasta lo eterno. Sabiendo que nada puede separarte de su amor. Y cuando aún el enemigo o las cosas que te rodean vengan contra ti, podemos decir como dice la Escritura: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque las situaciones pretendan agobiar tu vida y presionarte para meterte en esta carrera desmedida que lleva el mundo, tú te levantarás, te pararás y dirás: no tengo que demostrar lo que ya soy, porque es lo que soy.
No tengo simplemente que ganarme algo, sino disfrutar del algo que ya Cristo ha comprado para mí. Así que si estudias, lo harás desde la posición de aquel que se sabe un hijo o una hija de Dios. Si es que tienes un negocio, una empresa, si es que tienes que ir a trabajar a algún lugar de otra persona, entonces irás confiadamente sabiendo quién tú eres y que has sido tocado por su gracia. No vives paralizado por lo que la ley exige de ti. No vives paralizado por lo que otros exigen de ti, sino libre, porque Cristo te llamó a libertad. Esa es la gracia del Señor. Creer en la obra de Cristo y aceptarla es lo que nos permitirá entonces vivir confiadamente, vivir con fe y disfrutar de la vida. Querido, querida, soltémonos de todo lastre y del pecado que nos asedia. Derribemos toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No tienes que orar más para que Dios te ame. Por cuanto te sabes amado por Dios, entonces oras a tu Padre, y hay una gran diferencia en eso. No tienes que vivir una vida de obediencia para que Dios te acepte, por cuanto has sido aceptado y amado por Dios desde antes. Es que vives una vida para agradarlo. No tienes que tratar de mirar las Escrituras y ver en ellas una serie de reglas para seguir, sino un camino que transitar, tomado de la mano de tu Padre, el cual te amó con amor eterno. Este es el Evangelio del Señor. Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno. Porque él mismo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Él no ha venido a mostrarte tus errores, sino a perdonarlos. Él no ha venido a buscar razones para enviarte a la perdición, sino a mostrarte un camino a la salvación. Él te conoce. Él sabe quién eres. Si ya has tomado la decisión de transitar este camino, querida iglesia, a esto te animo. No vivamos en esos dos mundos, tratando de disfrutar la gracia, pero siendo golpeado por una ley que no nos es favorable. No tratemos de vivir en esos dos mundos, tratando de ser aceptados por Dios, cuando lo único que necesitamos es sabernos aceptados por Él. Y deja que la gracia y su poder también transformen por medio de la fe tu corazón y tu vida. Mira a tu familia con gracia. Mira a tus amigos con gracia. Mira a cada persona que te rodea con la gracia que de Dios has recibido. Y sonriamos más. Disfrutemos más. La vida en Cristo es vida eterna. Vamos a tomar un momento para orar. Pero decía, quizás alguien ya ha tomado ese camino. Qué bueno. Pero quizá este día alguna persona diga: es que ni siquiera había oído hablar de esto. Es que ni siquiera he tomado la decisión
por Jesús. Pues lo que hoy Él hace para ti y lo hace a través de mí es hablar a tu corazón y decirte, deja de batallar por ti mismo. Deja de tratar de sobresalir en la vida solo por ti mismo. Porque lo que el Señor te dice es, deja que yo guíe tus pasos, que yo traiga sobre ti el descanso que tanto anhelas y la esperanza con la cual quieres vivir. Vamos a tomar un momento para orar, ¿sí? Primeramente, si hoy estás con nosotros, pero aún no has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, quiero invitarte a que hagas una oración. Y quiero recordarte que ser hijo de Dios, ser creyente, aceptar a Jesucristo, no se trata de seguir una serie de reglas, sino dejar que Él cubra nuestras vidas y traiga paz. Si ese es tu caso, ora conmigo así. Querido Dios, quiero darte gracias, dile, por tu infinito amor, por esa bondad tan grande que hoy entiendo tienes hacia mí. Dile, perdona mis faltas, perdona mis errores, porque hoy reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Pero quiero a partir de hoy, dile, vivir una vida abundante y llena de tu gracia, no tratando de ganarme tu amor, sino sabiéndome amado por ti. Dile, Señor, envía tu Espíritu Santo para que Él guíe mi ser interior, pero también mi vida en la cotidianidad. Dile gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, vamos a tomar un momento para orar también, para poner estas cosas delante de Él. Sé que batallamos muchas veces con pensamientos, cosas del pasado, pero creen, el Señor tiene el poder a través de su gracia de traer libertad en esas áreas. No somos libres por medio de un programa que una persona inventó. No somos libres por hacer 4 pasos para esto o aquello. Somos libres por la obra de Cristo Jesús, hecha por ti porque te ama. ¿Está alguno afligido? Hoy le pido al Señor que su palabra te aliente. ¿Está alguno enfermo? Pido a Dios que pueda obrar sanidad en tu cuerpo en el nombre de Jesús. ¿Está alguno atravesando una necesidad económica? Pido al Señor que provea para ti, que Él sea la fuente y que te levante. ¿Está alguno triste? Pido al Señor que el gozo suyo inunde y recorra todo tu ser. ¿Tiene alguno que tomar alguna decisión importante y te tiene eso de alguna manera angustiado? Oro al Señor para que su sabiduría esté sobre ti. Que la sabiduría que viene de lo alto inunde tu mente y tu corazón. Si alguna persona sintiéndose culpable por alguna situación, pido a Dios que el perdón suyo esté sobre tu vida, pero que hoy sea un día para disfrutar de la libertad que de Cristo hemos recibido. Padre, gracias por este momento tan especial. Gracias por llenar nuestra casa de tu presencia. Gracias por llenar nuestras vidas. Gracias por nutrir y alimentar nuestro espíritu esta mañana. Padre, de tu palabra he sacado cosas nuevas, cosas viejas, cosas que algunos conocían y otros desconocían, para una vez más nutrir a tu iglesia. Porque eso hace tu palabra, Señor. Yo te pido que cual agua fresca,
esa agua de la que nos habla el Salmo 23, podamos entonces beber este día y saciar nuestra sed espiritual, disfrutar de saber quiénes somos para ti y en ti. Una vez más. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Iglesia, ¿quieres levantar tus manos allí donde estás y adorar al Señor? Quizás estás en tu casa o estás en algún otro lugar, pero levanta tus manos, levantar manos santas delante de Dios y decirle: Padre, adoramos tu nombre por quien tú eres. Te adoramos porque has mostrado tu favor sobre nuestras vidas. Te adoramos, Señor, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres mi único Dios. Dile: Jesús, gracias porque eres mi Señor y mi Salvador. Porque me has amado y aceptado tal y como soy. Y hoy quiero honrarte. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo este día puedas traer paz al corazón. Esa bonanza de la que nos has hablado inunde nuestro lugar en este momento. Que al levantar nuestra mirada lo hagamos con la debida esperanza y confianza. Querida iglesia, si alguno está enfermo en casa, ¿por qué no pones ahora mismo tus manos sobre ellos o sobre él o ella? Y me pongo de acuerdo contigo en este momento para orar a Dios. Porque si dos o más se ponen de acuerdo para cualquier cosa que pidan, les será concedida. Ahora con fe, oremos con fe. Si es que estás enfermo y nadie más está allí contigo, estás solo en este momento, ¿por qué no pones tu mano en tu pecho y dile: Señor, ese soy yo? Pero igual me pongo de acuerdo contigo este día para orar a Dios por tu sanidad. En el nombre de Cristo Jesús. Toma este momento para traer a tu corazón y a tu mente la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y Padre, oro por sanidad. Querida iglesia, no son largas oraciones, es una fe conectada con esa maravillosa gracia del Señor. Si alguna persona siente que tienes una necesidad económica, quiero ponerme de acuerdo contigo en este momento también. Pidiendo al Señor que pueda primeramente aquietar tu mente y tu corazón, proveer porque Él es la fuente, pero también te muestre el propósito y el camino que debes andar, aún en esto. Padre, así lo hago en tu nombre. Pido por los que hoy están necesitados. Y creo, Señor, que tú eres la fuente. Y veremos y escucharemos testimonios del obrar tuyo en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Querida iglesia, si alguno ha estado emocionalmente afectado estos días, pido en este momento al Señor junto a ti que aquiete tu corazón y tu espíritu, que traiga paz a tus pensamientos y que traiga paz también a tus emociones, en el nombre de Cristo Jesús. Pide lo que anhelas, porque pedimos y recibimos de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por estar este día con nosotros. Gracias, Señor, por bendecir nuestra casa, bendecir nuestra familia. Oro por los matrimonios y me pongo de acuerdo con ellos, Padre, por si algún anhelo hay en sus corazones que no han visto cumplirse. Oro por los que tienen hijos fuera, aquellos que se sienten quizá
entristecidos por esto o preocupados. Que ahora mismo, Señor, la paz tuya que inunda los corazones de los creyentes llene sus vidas en este momento, en Cristo Jesús. Y así, oh Dios, ante cada necesidad, cualquiera que sea, hoy me pongo de acuerdo con tu iglesia. No nos reunimos para pasar el rato, nos reunimos como familia para que tú nos alimentes, Señor. En Cristo Jesús oramos, Padre eterno. Amén y amén. Querida iglesia, si hoy dispones traer tus diezmos y tus ofrendas, entonces quiero decirte o recordarte aquello que el Señor también nos promete. Es que Él honra a quienes decidimos honrarle. Por eso, bendigo en el nombre del Señor tu vida y tu casa. Trae lo mejor de ti. Estamos en tiempo también de primicias. Y hoy quiero entonces pedirte que lo que dispones traer, lo hagas con un corazón dispuesto y con un espíritu alegre. Y bendigo en el nombre del Señor tu casa y todo lo que haces y todo lo que emprendas. Dios pondrá su mano y su favor estará sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. No por lo que das, porque no compramos el favor de Dios, sino que siendo favorecidos por Dios, le honramos con lo mejor que tenemos. Y Él reprenderá por nosotros al devorador y abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, Dios les bendiga. Espero que nos estemos preparando porque estamos ya por iniciar. La próxima semana vamos a tener nuestra actividad de fiesta de abundancia. En esta oportunidad lo vamos a cerrar un fin de semana que será 6 y 7 del mes de febrero, es decir, la próxima semana. Invita a alguna persona para que juntos entonces podamos compartir de esta maravillosa fiesta, esta maravillosa bendición. Lo haremos a través de nuestra plataforma. Estemos pendientes para que no nos perdamos nada de lo que Dios tiene para nosotros estos días. Eso va a ser 6 y 7. Así que de mi parte, queridos, un abrazo y espero que los días que vienen el favor y la gracia de Dios inunden sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Que pasen buen día.